Iniciar grabación, creo que ahí está. Entonces había que grabar con OBS. Yo todavía no encontré dónde OBS me guardó el video anterior, por eso no lo subí. Pero prometo que cuando termine la clase lo voy a, lo voy a investigar para dejarle los dos, el de esta clase y el de la otra. Que creo igual que lo tengo que subir un drive y de ahí compartir el enlace, así que seguro es un poquito más tedioso de lo que era No, lo otro, ¿no? te hago una pregunta, perdona. Sí, En el caso que no consigamos organización para trabajar, vos decías que tenías un listado de organizaciones para poder darnos, ¿no? sí, 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 la idea es que, exactamente, la idea es que si no consiguen ninguna, no conocen ninguna, poder resolver eso que tal vez es la parte más Porque difícil se me de hace resolver. complejo, por ahí, a esta altura trabajamos con diferentes grupos y demás y ya no tenemos muchas ideas de dónde meternos. Igual creo que, hola Sam, Hola. creo que habías dicho que tenía que ser una organización social, ¿no? Una organización vinculada con la economía social, sí, eso es lo que vamos a Bueno, apuntar. Una organización que brinda algún servicio, que desarrolla algún producto y que lo haga de formas no convencionales, que lo hagan por medio de algún tipo de organización más colectiva, como puede ser el formato de cooperativa o el formato de, por ejemplo, o de asociación. Igualmente es importante destacar algo. Pueden reutilizar y de hecho hasta mejor todavía alguna organización que ya hayan usado en algún otro trabajo. No es, por el contrario, alguno puede pensar que es poco creativo, que es poco innovador, decir, uy, estoy usando alguna organización que ya usé, entonces muchas respuestas tal vez las tenga. Bueno, el desafío nuestro es que los trabajos que les propongamos impliquen una nueva búsqueda por un camino que ustedes no hayan realizado y de hecho es mejor porque todo el bagaje previo que puedan tener de esa organización, el conocimiento, es un plus. Es una herramienta más que tienen ustedes para poder hacer un buen análisis. Así que si ya tienen algo que conozcan, mejor todavía. claro, pero me parece que no tenemos relacionado a lo social, más empresas privadas. Ah, Por claro, eso te claro. Sí, sí, preguntaba. sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, igual como les digo, tenemos una, un repositorio de contactos que tenemos que obviamente volver a hablar con ellos, comentarles de quién se va a acercar a hacer esa parte más operativa, pero todavía tenemos tiempo, así que no se haga un problema que es más para los últimos 3/4 de la cursada. Comenta Julián que está en viaje, eh, que si la podés ver grabar la clase, sí, la estamos grabando, la vamos a subir, por supuesto. No hay problema, si estás en viaje no te revientes los datos en el camino y aparte es complicado, no hay problema, después lo vemos. Bueno, les comentaba, tenemos el video subido al campus del profe Lucio donde comenta algunos, de nada, algunos aspectos fundamentales del origen de la estrategia, que es un poquito lo que vamos a hacer hoy. Tratar de aproximarnos a estas ideas centrales, tratar de ver de dónde viene. A lo largo de la materia vamos a analizar modelos de estrategia, formas de implementación, de análisis, de diagnóstico, formas de diferentes escuelas. Bueno, pero en principio lo que nos queremos preguntar es de dónde viene. Yo voy a dejar de transmitir esto que habíamos hecho la clase pasada. ¿De dónde viene estrategia? Capaz que en alguno de los materiales, la palabra, ¿no? En principio, ahí hay un vínculo muy fuerte entre las palabras y su significado. No siempre, no siempre las palabras significaron lo mismo y con el tiempo ese significado va cambiando.
de la guerra, dice. Ay, se me cerró el chat. Dice Patricio, sí. El origen de la estrategia viene de la guerra. Podemos pensar dos focos que vamos a tratar de repasar. Occidente y Oriente, ¿no? De lo que conocemos, porque hay un gran parte de nuestra historia, sobre todo de este lado del mundo, anterior a la llegada de los españoles que no se preservó, que no sabemos, se hacen análisis, pero la mayoría del material está producido desde Europa, en un principio, sobre todo en estos momentos. Es importante entender de dónde vienen las cosas, o por lo menos tenerlos presentes para saber dónde se contextualizan esos análisis, esas propuestas. No es lo mismo estrategia acá que en otro lado. No es lo mismo incluso lo que puede significar en contexto esa palabra. Como decían, viene de la guerra, particularmente del griego, de Atenas. El estratego era el conductor del ejército. El conductor del ejército, que eran 10. Tenían un sistema de organización, cada uno de los grupos, de los territorios, como los espartanos, los persas, tenían diferentes formas de organizarse. Los atenienses tenían a los estrategos, que eran los que conducían el ejército. Armaban una especie de comité. Eran unas 10 personas que se encargaban de tomar las decisiones, las cuales iba a seguir el ejército. Estas decisiones se llamaban estrategias, ¿no? Y una palabra muy parecida a estrategia. Y estas eran los lineamientos que compartían con la gente, con el ejército, que tenía una particularidad, era un ejército civil. No tenía, como en Esparta, por ejemplo, un grupo que se dedicaba solamente a la guerra y otro grupo que se dedicaba a la vida cotidiana, a la producción del día. No, por el contrario, Atenas tenía un ejército que estaba conformado por civiles. Que después vamos a retomar un poco qué implicancias tiene eso. Y un estratego muy destacado fue Pericles, que trabajó mucho el concepto de lo que es la retórica. La estrategia, como decimos, eran estas decisiones que tomaban estos líderes del grupo militar y que marcaban, bueno, el rumbo que seguía, ¿no? Si atacamos por tierra, si atacamos por agua. Y uno de los más destacados, como le digo, fue Pericles, porque estuvo alrededor de 30 años. La particularidad es que rotaban mucho en este cargo, era un cargo que se elegía anualmente, y Pericles estuvo mucho, convirtiéndose un poco en la figura destacada, en uno de los principales referentes. Y la retórica es una idea que trabaja mucho Pericles, porque representaba la argumentación, representaba el cómo se defendían estas ideas. Porque claro, piensen que, como decimos, era un órgano colegiado. Si bien con el paso del tiempo Pericles empezó a tener un peso específico dentro de esos grupos, las decisiones las tomaban entre todos. Y la retórica era la forma en la cual argumentaban, defendían el por qué, el para qué, el cuándo realizar una acción. Fíjense que está muy vinculado con el concepto de democracia, porque justamente uno convencía a los demás de las decisiones que se iban a tomar, los persuadía. La retórica servía justamente para la persuasión. Entonces, el origen de la estrategia está muy vinculado no con la orden, no con el decir vos tenés que hacer esto porque tenés que hacer esto. Por el contrario, está muy vinculado con la democracia, está muy vinculado con la persuasión, con el convencimiento del otro de ser parte de esa estrategia. Y yo creo que desde un lugar de entender que es muy difícil, uno puede obligar a alguien a hacer algo cuando tiene el poder, sobre todo en estas situaciones, pero es muy difícil obligarlo a que tenga ganas de hacerlo. Es muy difícil obligarlo a que se motive con esa idea, con
con ese proyecto. Pericles es un tipo muy inteligente, arma una federación de polis libres que permite que se fortalezcan se fortalezcan los aliados de Atenas, sobre todo en la lucha con los espartanos y con los persas. Ahora, esta idea de estrategia se vincula con la acción colectiva. Estas decisiones eran las que decidían cómo se actuaba colectivamente ante los conflictos que iban surgiendo. Que no es muy distante de lo que pensamos hoy, ¿no? Cuando pensamos en la estrategia de una organización, pensamos en cómo esa estrategia va a tener una representación integral en todas las partes de nuestra organización. Y esta idea de acción colectiva está vinculado con el qué y el cómo. La retórica, el argumento, el fundamento de lo que buscamos hacer se asentaba en esto, ¿no? En el por qué, el para qué, en el objetivo. El objetivo que buscamos alcanzar. Y la idea de estrategia aparece como la implementación de la retórica. Para cumplir con este objetivo, para cumplir con este por qué o con este para qué, planteamos el qué y el cómo. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, atacar por tierra, más vinculado al pensamiento estratégico, y el cómo, más vinculado a la planificación estratégica. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar eso? Atacamos de día, de noche, hacemos ruido, hacemos silencio, de esa manera. Ahí aparece como una primera implementación en Occidente de lo que es la estrategia. Estoy haciendo un enchastre con el mate, que no sean una idea porque le puse más yerba de lo que debía. Bueno. Ahora bien, en un momento fallaron. Los griegos, que eran muy muy buenos con un montón de cosas, a mí me genera mucha admiración porque, sobre todo en el arte, tienen cosas fabulosas. Los griegos, que eran muy buenos, fallaron, sobre todo por errores de sus líderes, de sus conductores, y terminaron siendo conquistados por el Imperio Romano. Uno de los grandes referentes del Imperio Romano, que fue cónsul, como uno de los dos líderes que tenía en su momento, era Cicerón. Y él retomaba mucho los fundamentos de la cultura griega, y en eso retoma esta idea de estrategia. Sin embargo, una particularidad: en el latín no existía la palabra estrategia. Se hablaba de estratagema, que está más vinculado con el engaño, está más vinculado con la forma de embaucar, de hacer pensar al otro que uno va para algún lado y hacer lo contrario, y de esa forma terminar sorprendiéndolo. Cuando veamos las 5P de Mintzberg, vamos a ver que hay algo que se llama ploys o pautas de acción, que está muy vinculado con eso. Con la ventaja competitiva, si se quiere, con estas ideas, ¿no? Para tirar hilos conductores, pero la palabra estrategia no existía como tal. Si esta idea de estratagema. Hay un concepto que trabaja Cicerón, es el de la prudencia. Y uno dice, ¿qué es ser prudente? ¿No? Porque hoy creo yo que le damos otra aplicación nosotros a esa palabra, o el sentido común a veces nos trae una idea muy vinculada a tener cuidado. Ser prudente, tener cuidado, quedarse quieto. Bueno, el concepto en realidad estaba trabajado de otra manera, ¿no? La prudencia, que viene tiene una etimología vinculada con la palabra frónesis y frénesis, que tiene que ver con cuando alguien está frenético. Bueno, en este caso es cuando alguien está frenético, podría ser. La prudencia era cómo
actuar en el ahora. ¿Cómo tengo que actuar yo ahora en este momento? Pensando en el pasado, pensando en las condiciones previas, pensando, analizando qué es lo que precede, teniendo en cuenta el futuro, teniendo en cuenta las consecuencias de esas acciones, bueno, acciono en el ahora. Entonces, justamente la prudencia, este concepto de Cicerón, lo que planteaba era cómo actúo yo ahora teniendo en cuenta el pasado y pensando en el futuro. Entonces, más bien que una postura de tener miedo o de dudar, no ser prudente como estar quieto, tenía que ver más con una visión analítica de la situación. Ser prudente es hacer un análisis concienzudo de la situación en la que estoy y tomar decisiones en el ahora en función de ese análisis. Esta revisión me parece que a lo que viene es a decir, bueno, no me suena tan lejano a lo que pensamos ahora en cuanto a lo que es una estrategia o a cómo actuar en situaciones en las cuales uno plantea un abordaje estratégico. Y otro concepto que trabaja es el de providencia. Providencia como visión de futuro. Ahora, como le decía, en el Imperio Romano no, en el latín no estaba esta palabra, la idea de estrategia, y no estuvo por mucho tiempo. No se habla de estrategia aproximadamente por 2000 años en Occidente. No se conceptualiza. Obviamente no quiere decir que eso no suceda. Volvemos a las 5 P de Mintzberg cuando pensamos en patrones, ¿no? La estrategia como un patrón. Bueno, a veces es una estrategia planeada, a veces es una estrategia que la diseñamos previamente y a veces no. Es una estrategia que se desarrolla en el momento y que se desarrolla de forma no planificada, que se concreta a través de la repetición de patrones de conducta que terminan haciendo a nuestra estrategia. Bueno, durante estos 2000 años no es que no hubo guerras, por supuesto que las hubo, por supuesto que hubo estrategias, pero no se conceptualiza alrededor de esa idea. Casualmente, tampoco sucede con la palabra democracia. En el libro, en el libro que inspiró el Gran Hermano, ahí no me acuerdo si es 1884, ¿no? Lo tengo por acá, lo tengo por ahí atrás. Bueno. Se trabaja mucho esta idea de que lo que no se menciona no existe, ¿no? Lo que no se dice no existe, no está presente. Y bueno, durante mucho tiempo pasó eso sobre todo en Occidente, porque después vamos a ver en Oriente otras ideas. Hasta que el conde de Giver escribe un tratado, un ensayo sobre la estrategia, año 1700 y pico, 1770 aproximadamente, que sienta un poco las bases impulsa de nuevo la estrategia como un campo de estudio, como un concepto el cual abordar, el cual trabajar, que de hecho termina siendo la base que toma el ejército francés para este trabajo de este conde. Son las bases que toma el ejército francés en el cual se forma Napoleón. Esto casualmente de nuevo vuelve a aparecer la idea de democracia porque sucede en paralelo con la Revolución Francesa. Y justamente por estas fechas en Estados Unidos se sancionan las primeras constituciones, sobre todo de los estados, que vuelven a retomar la idea de democracia. Entonces hay como un reverdecer de estas ideas y se empieza a generar un nuevo movimiento. Piensen que en el momento en el cual se desarrolla la Revolución Francesa y se conforma la República Francesa, estaba rodeada de monarquías, a las cuales no les caía muy en gracia que esté sucediendo eso a pasitos de sus reinados. Porque podía ser la semilla
que desate revueltas y revoluciones en el resto de los países de alrededor. De hecho lo fue. Pero la particularidad es que Francia tenía a un importantísimo estratega como es Napoleón, que como decíamos se forma en el concepto de estrategia cuando se vuelve a retomar en Occidente. Y esta formación también se la profundiza. De hecho, varios autores, incluso vencidos por Napoleón, intentan analizar, intentan conceptualizar cómo es que desplegaba sus ejércitos. Porque tiene una particularidad la Revolución Francesa, que es que vuelve a imponer el servicio militar, la eleva. Entonces vuelven a aparecer los soldados civiles, ¿no? Los ciudadanos siendo parte del ejército, y este servicio militar era como el adiestramiento para que puedan ser soldados útiles al momento de algún conflicto. Y ahí juega un rol muy importante el papel de líderes de estos personajes, porque son los que los motivan a que se convenzan, como pasaba en Grecia, porque no eran soldados profesionales. Entonces ahí empieza a aparecer el concepto de motivación, la necesidad de nuevo, de persuadir, de la estrategia y de la voluntad de los miembros para trabajar por el objetivo en el cual se plantean los líderes. Y particularmente Napoleón, a través de la conceptualización que hace un autor prusiano, que es prisionero de él justamente, Clausewitz, no es un nombre complicado, que destaca dos conceptos de Napoleón. Uno es la rápida lectura que él tenía de la situación. Y el otro es la determinación con la que tomaba las acciones. Y estas son dos cosas que surgen a través de la formación. El poder hacer una lectura rápida del contexto, de lo que está pasando, y poder tomar decisiones firmes, claras, concisas, transmisibles, para orientar el accionar. Él destaca estas dos características, y esta idea de velocidad es lo que incorpora un poco a este protoconcepto de estrategia, ¿no? Porque todavía es muy, muy rudimentario, todavía está en una etapa muy inicial, basado en la idea de que buscar la sorpresa, buscar el ataque sorpresa, buscar el ataque rápido, que desgastaba menos a las tropas, que permitía que no sea desgastante también tampoco en términos económicos. Sobre todo, por ejemplo, ahí desarrolla la infantería ligera, caballería ligera a los soldados para que puedan ser más rápidos y para que puedan orientarse con esta visión estratégica, que en definitiva era analizar cuáles eran las posibilidades que tenía para enfrentar al enemigo, ¿no? ¿Dónde están mis ventajas? ¿Dónde están las mejores condiciones que yo puedo generar para poder abordar un contexto en el cual muchas veces podía ser desfavorable? Algo de esto retoman no era Alemania, era Prusia, es la transición de Prusia a Alemania. Hay un personaje muy interesante que es Otto von Bismarck, que fue primer ministro alemán, que es un personaje con mucha relevancia en la implementación de políticas. De hecho, está vinculado con el origen de la seguridad social, de empezar a pensar qué pasaba con las personas cuando se jubilan y ya no pueden producir mucho. Hay como un poco dos escuelas en ese sentido, la alemana y la inglesa. Pero no viene al caso. Sin embargo, uno de sus ministros de guerra era von Moltke,
que fue durante muchos años también, como 30 años, ministro de guerra, viceministro de guerra, digo, como que siempre estaba en el grupito que tomaban las decisiones, por decirlo de alguna manera, y empiezan a trabajar la idea de los planes, de la planificación, para apoyar esta velocidad. Si queremos ser veloces, si queremos ser rápidos, si queremos hacer las cosas, desarrollar la estrategia a cierta velocidad, tenemos que planear, tenemos que ensayar, tenemos que diagramar cómo se va a desarrollar eso para que todos lo puedan saber. Porque sucede algo, estas batallas, estas guerras, estos combates eran cada vez más masivos, eran cada vez con más personas. Los estrategos griegos estaban al frente del campo de batalla, viendo qué pasaba y gritando ahí en sus alrededores, bueno, vamos para acá, vamos para allá, hagamos esto, hagamos lo otro. Napoleón estaba arriba de la colina, mirando desde ahí qué es lo que pasaba y más como jugando al ajedrez, si se quiere, más en ese personaje. Decían que se ponía a la distancia de una bala de cañón, ¿no? Como para que no le puedan dar un cañonazo. Esa era la distancia que tomaba de un lugar donde pueda haber todo. En cambio, esta nueva organización militar tomaba decisiones en una sala de crisis, en una sala de trabajo, en una sala de planificación. ¿Vieron como las películas cuando... como ahora, más o menos. Como ahora. Vieron que como se ve en las películas americanas. el presidente llama a todos los ministros y ahí toman la decisión, ¿qué hacemos? ¿Atacamos? ¿No atacamos? ¿No? Estas salas de crisis. Bueno, algo similar. Ahí nace un poco esa práctica, donde empiezan a aparecer objetos más abstractos. Esto está vinculado con el Estado Mayor. Crean el Estado Mayor como el ámbito de formación de los cuadros militares, de los estrategas militares que van a desarrollar y tomar estas decisiones. Entonces, este Estado Mayor es el ámbito donde se planifica, donde se define la estrategia, con objetos más abstractos, como le digo, con mapas, con diagramas, con objetos que en definitiva no son la guerra en sí mismo, sino que son los elementos para después replicarlo, porque era la forma que tenían después por medio de los líderes intermedios de ir transmitiendo, hola Daniela, ¿cómo estás? No hay problema, de ir transmitiendo cómo se iba a desarrollar. Y bueno, uno de sus elementos era una de sus prácticas destacadas en esto de las guerras relámpago, ¿no? De combates. Sí, Federico. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. No, yo quería contar algo que me acordé justo del secundario. Una vez un profesor había hecho el comentario, es un pequeño comentario nomás, pero es para que... Sí, escucho. No, que gracias también a las invasiones de Napoleón Bonaparte, en su momento en 1808, estaba leyendo yo en la computadora del otro lado, a España, también ayudó un poco acá a lo que era el virreinato del Río de la Plata, porque es como que, bueno, al estar concentrado más que nada ya la guerra en España y tenían cuestiones de guerra, es como que descuidaron un poco las colonias que tenían acá y eso favoreció a Argentina para que se pudiera independizar en 1810. Era eso lo que yo quería acotar. Sí, ciertamente. Sí. Como decís, ¿no? Estaban... El conflicto interno en Europa les demandaba mucha atención y se perdió mucho control sobre las colonias. Sí, bueno, era eso, profe, disculpe. No, está bien. No, bueno, pero igual vamos cerrando un poco esta idea, ¿no? Digo, íbamos repasando, vemos como la idea de estrategia nace en Grecia y durante un montón de tiempo no se vuelve a tratar hasta la Revolución Francesa, donde se vuelve a retomar y donde se vuelve a trabajar el concepto, a pensar qué es la estrategia, cómo se aborda, a vincularlo con las ideas de planificación, con la idea de argumentar la estrategia, de pensar para qué sirve. Esto es una... Tengo una inundación de mate acá increíble. Encima no tengo un trapo. Bueno. Y
y cuáles son un poco los orígenes, ¿no? Que esta necesidad que empieza a aparecer cuando tenemos muchas más personas en el campo de batalla, decir, bueno, hay que coordinar. Tenemos una estrategia, qué es lo que queremos hacer, y tenemos personas que queremos que la desarrollen. Bueno, ¿cómo las coordinamos? Ahí aparece la necesidad de la planificación, la necesidad de pensarlo. Y eso no podía pasar in situ en el campo de batalla, tenía que ser trabajado antes en estos ámbitos que, por ejemplo, en esta primera propuesta era el Estado Mayor. Esto un poco con los orígenes militares. Ahora, del otro lado del mundo, en Oriente, también estaban pensando en la estrategia. Uno de los pensadores más destacados es Sun Tzu, que escribe El arte de la guerra, que es un libro no solo muy bueno, sino que también muy dinámico, porque se lee rapidísimo, son como pequeños fragmentos. No fragmentos como lo que les voy a mostrar, que son, yo lo que les voy a mostrar son más bien frases, pero es un libro que está fragmentado en apartados muy cortitos, que desarrollan una idea y que la verdad es que es muy interesante porque aparte no sé cuánto ha mutado esto, la verdad, también desde la versión original a la que tenemos ahora, porque las traducciones, los años, los lenguajes, el idioma no era lo mismo antes que ahora, y más que eso lo tenemos que traducir al español, qué sé yo cuánto de textualidad hay ahí, pero que cuando uno lee lo puede aplicar a un montón de cosas. Compartir una ventana, acá está. Sí, profe, sí, igualmente es muy conocido ese libro, creo que en muchas materias de economía lo mencionan. Ajá. Básicamente siempre es como que, bueno, conlleva la conclusión de que hay que planificarlo inteligentemente, o sea, no pelear la guerra con la violencia, sino más que nada con la mente y la paz, me parece. Sí, bueno, esto que dice, ¿no? El arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Que un poco la propuesta de él iba en, bueno, ¿por qué someterlo sin luchar? Porque uno ahí ahorra recursos, ahorra herramientas, evita bajas. Buscar alternativas, ¿no? El conflicto como última instancia. ¿Qué les parece que interpretamos un poquito esta, que me parece una muy buena, que dice, quien sabe resolver las dificultades... No, esta no, es otra. Pero esta pensémosla. Quien sabe resolver las dificultades antes de que surjan, se destaca en derrotar a sus enemigos y triunfa antes de que se materialicen las amenazas. ¿Qué sería esto? ¿Qué es esto? Si lo pudiéramos resumir en una o dos palabras. Poder prevenir. Tener un plan de acción. Anticiparse, ¿no? Prevenir. Y en función de eso pensar un curso de acción. Poder visualizar la situación futura. Esta es muy buena, ¿no? Conoce al adversario y sobre todo conócete a ti mismo y serás invencible. ¿Qué es conocer al adversario y qué es conocerse a sí mismo? ¿Sería saber las limitaciones de cada uno, por ejemplo? Por ejemplo. Tanto limitaciones como capacidades, ¿no? Digamos, los dos puntos. ¿Recuerdan? Las debilidades y las fortalezas. Eso. ¿A qué le suena? ¿Qué tipo? Tiene un nombre ese análisis. FODA. El FODA, el clásico análisis FODA. Que como vemos, con otros nombres, con otras características, es más antiguo de lo que imaginamos. ¿Quién nos quiere? Estos son algunos recortes que busqué algunas frases. Quien no tiene metas es poco probable que las alcance. ¿Qué interpretan de ustedes? Alguien que va a la deriva, que improvisa continuamente.
Porque no tiene un plan, ¿no? ¿Por qué son tan importantes las metas? Nos orientan hacia dónde queremos ir. Claro. Para cumplir objetivos. Se convierten un poco en la razón de ser, ¿no? El por qué. Esto que decíamos de la retórica, ¿no? Bueno, el por qué. ¿Por qué hacemos esto? ¿A dónde queremos llegar? Imagínate una carrera sin que tenga una línea de meta, ¿no? Claro, no termina nunca. Bueno, acá aparece un poco esto que decíamos que lo podíamos ver en la P-Deploy de Minsberg, de pautas de acción, y que aparecía también con la idea de estratagema, ¿no? Todo arte de la guerra se basa en el engaño. Así dicho, suena un poco descarnado, suena un poco agresivo si se quiere, pero justamente tenemos que interpretarlo y reconceptualizarlo, pensar en cómo las acciones en el impacto de las acciones y de las decisiones que uno toma, cómo las acciones y las decisiones que uno va desarrollando orientan al otro a tomar determinados cursos de acción. Cómo tu estrategia... Claro, también lo que hablaba usted de persuadir, digamos, de traer a todo tu equipo a hacer lo que vos querés hacer para llegar a tus metas, convencerlos de que con eso van a llegar al objetivo. Claro. Sí, yo creo que en este caso se orienta más a la idea de... es cierto que muchas veces mostrar motivación, mostrar fuerza, es algo que amedrenta a la competencia. O por lo menos que la condiciona, decir, uy, están fuertes, ¿no? Sí. No hubo en la Segunda Guerra, así como en la Segunda Guerra Mundial, así como tanques que eran de mentira y que estaban para engañar al enemigo. No lo sé, pero ahora pero ya que lo mencionaste, digo que Me parece que en algún podría lugar ser. lo leí o lo vi, en donde creo que armaban como una caravana de vehículos blindados que no eran tal, como para dar a entender al enemigo que tenían armamento. Mira. Lo voy a buscar, me parece que no, que era así no sé si en un documental o algo así. Bueno, pero de ser real, digo, sería un muy buen ejemplo de esto. Claro, sí, orientado a esta frase que está ahí en el libro, ¿no? O estos ejércitos que mandaban un puchito, mandaban un grupito a atacar por la derecha, y entonces el enemigo decía, uy, mira, son re pocos, vamos a darle, y de repente los emboscaban por la izquierda los demás que estaban escondidos. De hecho, sí. Perdón, hoy cuando estaba leyendo, por ejemplo, me acordaba yo, por ejemplo, de la guerra de Troya, ¿no? Cuando ya los griegos se veían vencidos y demás por los troyanos, porque aparte utilizaron los recursos que tenían, que eran sus balsas, y crearon el caballo de Troya y lo mandaron adentro de los troyanos y hicieron pomada. Y me parecía excelente todo eso que hicieron ellos en aquella época, ¿no? Excelente ejemplo, ¿no? Y el arte de la guerra se basa en el engaño, es la representación equina del caballo de Troya, es muy bueno, es un muy buen ejemplo, claro, totalmente. De hecho, Sun Tzu tiene una frase que creo que no... Mauro, ahí encontré, sí. Tiene con la virtualidad, ahí encontré Segunda Guerra Mundial, tanques inflables. Para aparentar mayor poderío militar. Aparentar mayor poderío, sí. Y que... Tanques inflables, hay un tanque en una imagen que busqué, hay un tanque a UPA de 4 personas que lo llevan al hombro. ¿Querés mostrar la imagen? A ver si puedo compartir. No sé si se ve ahí, si estoy compartiendo bien o no. Está bien. Ah, mira. Ah, aparte parece de verdad, es bastante... ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Mira, Segunda Guerra Mundial, el misterioso ejército fantasma que llevaba en nazis. Es como los inflaban
y los de verdad los tapaban, ¿ves? Ah, qué buen ejemplo de esto que decimos. Ventana. Bueno, de hecho, una frase que creo que no dejé del arte de la guerra es: no persigas a tu enemigo cuando esté en retirada, y justamente tiene que ver con esta idea de te van a emboscar, ¿no? Si está siendo muy fácil, seguramente te lleves una sorpresa. Ataca a tu enemigo cuando no esté preparado, aparece cuando no te esperan. Este es un clásico: mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. Que esto en el mundo de las organizaciones, de los negocios, de las empresas, puede pensarse a través de los vínculos, porque uno dice, bueno, Pepsi y Coca-Cola no se hablan, y seguramente sí, mucho más de lo que uno se imagina. Seguramente hay muchos más vínculos y se comparte mucha más información de lo que uno podría imaginarse, o algunas rivalidades que uno imagina no son tales o de esa manera. Cuando se está cerca se debe parecer lejos, cuando se está lejos se debe parecer cerca. Se muestran carnadas para incitar al enemigo, se finge desorden y se lo aplasta. No presiones a un enemigo desesperado. Esta es muy interesante. Incluso la mejor espada, si se deja sumergida en el agua salada, finalmente se oxidará. Esta de acá. ¿Qué les parece? ¿Cómo la interpretan? Si tengo un buen negocio funcionando y no estoy atento, puede ser que me vaya al diablo. A los cambios del entorno, a si hay una competencia nueva, si alguien descubrió algo que yo hacía, algo de eso, si no estoy atento puede ser que se vaya. Muy buen ejemplo. Claro, pensar a la mejor espada, esto, ¿no? Como una buena idea, como una buena propuesta, como un buen plan de negocios. Y el agua salada, bueno, es el entorno, es el contexto. Por más que yo tenga un modelo de negocios que es muy bueno y una estrategia que es muy útil y que tiene mucho potencial, si no se adapta al contexto, si no se adapta al entorno, ¿no? El metal no es para estar en agua salada, punto. Entonces no va a funcionar. Y esto parece una obviedad, pero se conoce el caso de cientos de organizaciones que intentaron replicar el modelo de negocios que tenían en su país de origen o en su lugar original. Una muy reciente, BlackBerry. ¿Querés comentarlo? No, o sea, fue digamos que nació como una diferenciación en el sistema de teléfonos orientados a un nivel empresarial. Y bueno, al principio todo el mundo que no tenía un BlackBerry estaba fuera de sistema. Y se afianzó tanto a ese diseño, digamos, de retro, de teclado físico, no se desprendió y quedó fuera del negocio. Totalmente. Ya desapareció hace ya creo que 5 o 6 años. Hizo un intento último hace unos años, que hizo una pantalla ya más grande, táctil, acompañada con un teclado físico. Y dale con el teclado QWERTY, era claro, como... tampoco le funcionó. No porque claro. Como que no se adaptó a los tiempos. Algo similar ocurrió con Nokia, que se aferró a su sistema operativo Symbian y no lo quería cambiar. Vino Android, no se quiso adaptar a Android y perdió, de ser la empresa número 1 de producción de teléfonos celulares. Perdió ese lugar de mercado, al punto de que hoy no sé si sigue siendo. ¿Cuál? Kodak. Sí, Kodak pasó algo similar. Ahí tuvo también que ver la evolución de los teléfonos que se comieron a las cámaras digitales, ¿no?
que también, digo, no la vieron, tal vez deberían haberse reconvertido. De hecho, hoy Kodak hace teléfonos celulares y intenta laburar un poco este perfil de que tiene muy buenas cámaras, pero ni siquiera. Entonces, bueno, hoy Samsung, por un lado, Apple por el otro con el iPhone, es como, ¿no?, los dos que tienen mayor cuota de mercado. Justamente lo que lo destaca Apple es haber tenido una muy buena visión de negocios y haberse planteado una estrategia, que es una estrategia muy basada en la diferenciación. Esto, ¿no? Piensa distinto, piensa diferente, como sea más precisa la traducción, que es como el eslogan de Apple. Invita a esta idea, diferenciate, vos teniendo este producto sos diferente de los demás, tenés vos consumiendo esto, estás teniendo una visión diferente del mundo. Y con esa idea, con esa visión estratégica que se plantea para el abordaje de su propuesta, de su plan de negocio, bueno, le da primero mucho margen a la innovación, porque las personas que lo consumen esperan ese tipo de avances y ciertamente cambiaron el mundo en una gran proporción, porque los teléfonos inteligentes que hoy tenemos tienen una raíz común en el iPhone 1. Estos teléfonos todo pantalla, de tipo inteligente, que sirven para un montón más de funciones que mandar mensajes y hablar por teléfono. El App Store, no poder bajarse aplicaciones que están desarrolladas originalmente para el teléfono, que están pensadas para el celular. Bueno, cambiaron la forma en la que funcionamos como sociedad. Ni más ni menos, ¿no? Esto me parece que también es relevante para pensar el impacto que las organizaciones tienen en el entorno. Es una relación de ida y vuelta. Las organizaciones son sistemas abiertos, o por lo menos, para no ser tan determinante, muchos los pensamos como sistemas abiertos, que están en vínculo permanente con el entorno. El entorno las afecta y las organizaciones las afectan al entorno. En algunos casos, de forma positiva, generando vacunas, como pasó ahora hace poquito. En otros casos, de formas ambiguas, que cada uno puede tener su opinión, si es para mejor o para peor, como lo que decíamos de las comunicaciones. Y en otros, de formas objetivamente negativas, como la contaminación y el impacto ambiental que tienen muchas de estas organizaciones, las cuales durante muchos años han explotado el medio ambiente deliberadamente y con consecuencias bastante... ¿Ahí dejó de compartir? Sí, ahí está. Bastante complejas. Mira, perdón, no estaba mirando el chat. Vamos a... Mira, José Rojas había comentado lo de Nokia y agrega Alcatel y Sony Ericsson. De Sony algo me suena, de Alcatel no lo sé. Pero si querés contar el ejemplo, José, me parece que estaría bueno. Bueno, lo que comenta Marisol, mientras José lo escribe, Marisol habla de la adaptación al cambio tecnológico. La transformación digital, la transición digital de las organizaciones, hoy tiene una relevancia importantísima, al punto de que hoy es un puesto que no existía. Hablamos mucho de cultura organizacional. Si ustedes empiezan a hacer alguna búsqueda en portales de empleo, van a ver que de repente está el puesto de consultor en cultura organizacional, algo que no existía. Darle a la cultura de nuestra organización la relevancia suficiente como para entender que tenemos que gestionarla específicamente, porque eso va a tener un impacto trascendental
en el funcionamiento y en el cumplimiento de nuestros objetivos. Esto es un poquito más antiguo. Más novedoso todavía, de recién, es el puesto de consultor, asistente, encargado, coordinador de transformación y transición digital de las organizaciones, de cambio tecnológico en las organizaciones. ¿Cómo acompañar ese cambio? Porque parece algo obvio decir, che, ¿y esto que hacemos presencialmente no lo podemos hacer por Zoom? Esto que la pandemia trajo de que las oficinas, muchas se cierren y que manden a todo el mundo a laburar a sus casas. Muchas empresas dijeron, che, estamos ahorrando un montón de plata. Después entra adentro una discusión que no hay que obviar, que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Si tenés tu silla, si tenés tu computadora, quién paga la luz, la internet, ¿no? Muchas de esas, de forma encubierta, muchos de esos ahorros que tiene la organización, mucho de ese uso eficiente de recursos, es a costas de trasladárselo al trabajador también, ¿no? Esto no hay que obviarlo y por eso se pensó, se piensa, incluso me parece que tiene que estar en proceso de revisión una idea de una ley de teletrabajo que más o menos deja algunas cosas claras de cómo manejarse en un contexto novedoso. Pero antes de la pandemia no estábamos pensando en eso. Y la transformación tecnológica de las organizaciones no inició con la pandemia, es anterior. ¿O no? Sí, seguro. Justo nosotros en la empresa, vos fíjate, nosotros estábamos en tipo febrero empezando a trabajar con el team, en febrero del 2020, porque la empresa son 3 plantas distintas, entonces para no tener que estar trasladándose entre plantas para hacer reuniones, surgió el tema del team, que es una plataforma similar al mismo. Justo empezamos con las reuniones virtuales, 10 días después pandemia, 20 días después pandemia. O sea que por suerte algo se anticipó por otro tipo de necesidad, porque la verdad, ya te digo, era una cuestión de reuniones que te tenías que trasladar 90 kilómetros para un lado, para estar 2 horas de reunión, tenías que viajar 4 horas. Entonces surgió el tema del team y a partir de ahí empezamos, y hoy en día es muy raro que tengamos una reunión presencial. Qué interesante, porque haberse anticipado a eso de alguna forma consciente o inconsciente, como decís vos, les permitió estar mejor preparados para afrontar esta situación de crisis. Sí, ya te digo, surgió por una cuestión de movilidad y después ya quedó implementado. Ya te digo, el 90% de las reuniones terminaron siendo virtuales, ¿sabes? Y participa gente de las distintas plantas. Entonces, la verdad que facilitó bastante las cosas. Pero a mí me parece muy interesante lo que comentás, porque justamente permite visibilizar que eso es posible en un entorno donde la estrategia organizacional está orientada de alguna forma al cambio, en mayor o en menor medida, porque seguramente a vos se te van a ocurrir un montón de cosas en las cuales la organización no quiere cambiar. Pero en esto sí, porque tranquilamente hay otras que dicen, bueno, que viajen, qué sé yo. Es parte del trabajo. Sí, en este caso no, porque como no era parte del trabajo el viaje, o sea, el traslado corría por cuenta de la empresa, se hacía una suma importante de miseria y demás. Entonces, bueno, alguien pensó y dijo, bueno, tenemos el Outlook, bueno, pasamos con el Team, y bueno, y ahí surgió, pero ya te digo, pero es válida también digamos, la visión esa de... Por supuesto. Por un ahorro, por lo que sea, bueno, surgió y quedó. Sí, y esas acciones terminan también siendo referencias en el proceso de cambio, terminan siendo referencias para futuras transformaciones. Es decir, en términos más coloquiales, es bueno, probamos y funcionó,
Bueno, sigamos probando porque funciona. Funciona probar, funciona innovar. Vamos a trabajar algunas cuestiones vinculadas con la innovación más adelante a lo largo de la materia. Para pensar algunas características de la estrategia, bueno, se piensa siempre en un contexto de incertidumbre, en un contexto donde uno no sabe lo que va a pasar, donde hace predicciones, donde hace análisis, pero el futuro es ciertamente impredecible, entonces está atado a un margen de aleatoriedad que es necesario tenerlo en cuenta. En términos militares, de esto que decíamos, ¿no? De bueno, vamos a atacar mañana, bueno, preparamos todo y llovió. Y yo ni el clima ni nada nos auguraba que llovía, pero llovió. Y bueno, tendremos que estar preparados para que esos imponderables nos agarren. Esto que le pasó a la mayoría de las organizaciones con la pandemia, bueno, hay que virtualizar. Quienes tenían en cuenta el contexto, porque el contexto venía avisando de que estábamos en una situación de cambio, bueno, pudieron afrontarlo mejor y generar ahí una ventaja con respecto a quienes no en esa carrera. Porque no podemos pensar a las organizaciones como islas en las cuales no tienen situaciones de competencia. De cualquier tipo. Algunas son competencias de mercado y otras son competencias de imagen, ¿no? El mundo no está lleno de gente que hace filantropía y que dona su dinero porque sí. Entonces, bueno, muchas de las organizaciones que necesitan recibir aportes y ayuda para subsistir, bueno, se esfuerzan mucho en mostrar cuáles son sus logros para poder atraer a benefactores que las ayuden. Bueno, ahí hay una competencia que tal vez es implícita, ni siquiera está planteada como tal, pero bueno, pero se esfuerzan por mostrar, o los partidos políticos que ciertamente compiten en elecciones y que muestran proyectos, propuestas, resultados, pero no solo pasa a nivel nacional, pasa a nivel provincial, en una localidad, en un barrio, ¿no? Por la gestión de la sociedad de fomento. En el kiosco barrial, que tiene otro kiosco a 2 cuadras. Y a veces la competencia más intuitiva surge en un principio a través de los precios. Y uno dice, bueno, yo voy a hacer ahora, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a quedar hasta más tarde. Porque como me quedo hasta más tarde, voy a hacer que cuando el otro cierra, la gente solo tenga esta opción. Y cuando venga los voy a atender bien, porque el otro es medio mala onda. Entonces, como si yo los atiendo bien, seguro que después van a querer venir acá. Y son ideas que surgen intuitivamente, porque tal vez el dueño del kiosco no tuvo la posibilidad de venir y hacer la carrera, pero sin embargo puede ir en la práctica e ir descubriendo. Lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de la materia es sistematizar y conceptualizar estas ideas para poder pensarlas y aplicarlas en otros entornos. La estrategia es compleja, y es compleja porque es multicausal, porque depende de muchos factores, depende de muchas variables que la afectan. No hay una sola variable o un solo elemento que determine 100% a la estrategia, sino que tiene que tener una visión amplia de todo el espectro, que eso permite que sea integral, ¿no? Pensar a la estrategia como algo que abarca a toda la organización y su entorno, no solo a un área. Si bien después vamos a ver que tenemos niveles inferiores de estrategia, cuando pensamos en la estrategia general de la organización estamos pensando en algo que tenga una visión completa de la organización y de las implicancias que tiene. La estrategia está muy vinculada con el cambio, justamente por la adaptación que requiere al entorno y por la influencia de las fuerzas internas y externas. De nuevo, las organizaciones son sistemas abiertos,
tienen un ida y vuelta constante con lo que sucede alrededor. Entonces, sí, el entorno les afecta y sobre todo la tendencia al cambio que tiene el entorno desde hace mucho tiempo. No desde hace mucho tiempo en realidad, sino desde por lo menos el principio del siglo XXI esos cambios son mucho más vertiginosos. Tal vez uno de los fenómenos que más ha afectado el rumbo de las organizaciones y que fue un cambio de paradigma es la globalización, ¿no? Como un proceso que arranca a mediados de los 70, que se consolida a principios de los 90, a fines de los 80, y que, bueno, con la nueva revolución que traen las comunicaciones a principios del siglo XXI y que explotan definitivamente con la telefonía móvil, con la conectividad, con el 3G, con las nuevas comunicaciones, bueno, terminan siendo determinantes, pero es un proceso que se va encadenando a lo largo del tiempo y que hace que, sí, el cambio sea permanente, sea cada vez más vertiginoso y más rápido. Algo que no mencionamos y que me parece importante es que las organizaciones tienen recursos con los cuales alcanzar esos objetivos. Y espérenme un cachito porque están llamando en la puerta y quiero ver. Ahí está, cosas de la virtualidad. Ahí vuelve la cámara. Acá estoy. Bueno, factores a tener en cuenta: entorno, decíamos, ya lo mencionamos varias veces, recursos en cuanto a que son limitados, a que son una herramienta fundamental para poder cumplir con nuestros objetivos, el impacto de las decisiones y de las acciones y de la estrategia hacia adentro y hacia afuera, el impacto interno en los miembros de la organización, en la estructura organizacional, en la cultura organizacional y el impacto que tiene en el entorno. Y por último, la estrategia como guía, la estrategia como elemento que conduce y que guía el comportamiento de las personas. Yo me gustaría buscar acá, porque no lo tengo a mano, alguna pirámide de objetivos. No, la de Maslow no. No sé si lo voy a poder encontrar. En el libro de Chavenato está muy claro, pero a ver acá. Un cachito. Para poder hacerlo un poco más gráfico. Chavenato. Bueno, vamos a hacerlo artesanalmente, porque no encuentro algo que se adapte a lo que les quiero mostrar. Nosotros tenemos como fundamento, y esto lo han visto y lo van a seguir viendo hasta el hartazgo, pero no es menor, porque muchas veces se pierde de vista y eso afecta a las organizaciones, ¿no? Jerarquizar cuáles son los objetivos organizacionales y poder distinguirlos para el cumplimiento de la organización. La misión como tal es el elemento fundamental, pero fundamental porque es parte de la fundación de la organización, porque es la piedra que sostiene a la organización, la misión que busca cumplir. Muchas veces se pierde de vista y justamente muchos de los problemas organizacionales
surge a raíz de no tener en claro cuál es la misión que aborda la organización o de perderla de vista. Muchas veces estas historias que uno escucha, ¿no? De que un departamento se pelea con otro por el interés de cada uno, o que un área se superpone con la otra, y en definitiva lo que termina pasando es que queda en un segundo plano la misión organizacional. La estrategia está en función de la misión. La misión es esta idea primitiva de retórica, el por qué hacemos las cosas. ¿Cuál es el objetivo máximo, por decirlo de alguna manera, que intentamos cumplir? Y la estrategia es, bueno, qué vamos a hacer y cómo ya es más la planeación estratégica. Después tenemos los objetivos estratégicos que implican las metas de mediano plazo. Son estas líneas de llegada que son tangibles, que uno puede ver, que uno puede cuantificar. Creo que lo mencionamos el otro día. El objetivo lo puedo enunciar, lo puedo graficar, lo puedo cumplir, lo puedo plasmar de una forma mucho más concreta que la misión. La misión es un poco más abstracta, la misión es más de largo plazo, la misión es una idea cuasi permanente, en términos de que, por no decir permanente en realidad, que guía a la organización. Y el objetivo, bueno, son las metas más de mediano plazo que nos planteamos para poder ir orientando el rumbo. Ahora tenemos objetivos estratégicos y objetivos tácticos. Los objetivos estratégicos están más vinculados con el desarrollo y la implementación de la estrategia, y los objetivos tácticos más con cómo eso se lleva a cabo en el día a día. De hecho, se diferencia mucho entre el nivel estratégico, justamente, que es donde se concibe el plan general, donde se piensa el rumbo integral de la organización, el nivel táctico, que es donde se baja eso a la práctica, y el nivel operacional, que es donde se desarrolla. El nivel estratégico en una organización es el ápice estratégico, como le dice Mintzberg, es el lugar donde se toman las decisiones centrales de la organización, donde se decide las decisiones vitales que marcan y que orientan el rumbo. En cambio, las decisiones que se toman en el nivel táctico están más vinculadas en cómo vamos a implementar eso, cómo estas ideas más de tipo abstractas, bueno, se van a implementar en el día a día, en la acción cotidiana. ¿Qué es lo que termina desarrollando el nivel operacional? Bueno, hacerlo concretamente. La decisión que se toman en el nivel operacional es, bueno, hago esto de esta forma o de esta otra. Pero siguiendo la guía táctica y la guía estratégica que se tiene marcado. No quiero que se nos haga muy largo. En el video van a encontrar que Lucio comenta muy detalladamente algunos autores centrales del pensamiento estratégico. De nuevo, el pensamiento estratégico es cómo pensamos, es bastante redundante como lo expresé. El pensamiento estratégico es cómo concebimos que debe ser, qué es la estrategia y cómo debe ser la estrategia. La dirección estratégica, la implementación estratégica, está vinculado con cómo lo implementamos, con cómo se lleva a cabo. Una cosa es, en una primera instancia,
porque de hecho sucede antes en este proceso, pensar la estrategia, una estrategia como decíamos, defensiva, ofensiva, una estrategia audaz, una estrategia innovadora, una estrategia competitiva. Y por otro lado es, bueno, ¿cómo planificamos que vamos a desarrollar esa estrategia? La planificación estratégica hace mucho más hincapié en, obviamente, en permanente diálogo con el pensamiento estratégico, cómo vamos a llevarlo a cabo paso por paso, cómo diagramamos la implementación, el diseño y la implementación del pensamiento estratégico. Dos conceptos que están muy vinculados, pero que marcamos una diferencia porque van a poder repasar en el video de Lucio los principales pensadores, autores que ya en el siglo XX, que es lo que no comentamos hoy en el recorrido histórico, ya en el siglo XX y en el contexto de las organizaciones y de la administración, empiezan a pensar y a plantear a la estrategia organizacional, a la estrategia empresarial. Se los dejo para que lo repasen, no lo planteamos hoy, pero lo vamos a retomar la clase que viene cuando veamos las escuelas del pensamiento estratégico. Vamos a trazar algunas similitudes, vamos a trazar algunas características en común entre los diferentes pensadores y la propuesta que hace Mintzberg alrededor de las escuelas que se formaron alrededor de eso, las cuales marcan algunas líneas de pensamiento estratégico que son muy implementadas y para eso retoma algunos conceptos centrales. Sin embargo, lo que me parece más importante y que lo van a encontrar en la revisión de los autores, independientemente de cuál tomen, es que las definiciones de estrategia incorporan la idea del plan, la idea de la planificación, la idea de los recursos, la idea de la administración de esos recursos, de la administración eficiente y eficaz de los recursos, la idea de el entorno, de la exposición al cambio por medio del entorno, de la idea de competencia y de generar ventajas competitivas. Tengo un video de Porter que me parece que sería interesante mostrar, pero no quiero que se haga muy largo. Y que estas similitudes, si bien Mintzberg los agrupa en corrientes, en escuelas, traza una propuesta general que es la de la 5P de la voy a buscar por acá. La 5P del cambio, perdón, de la estrategia organizacional, del cambio organizacional, iba a decir. Estoy buscando abrir el archivo. Estrategia empresarial. Clase 2. Y acá está el PowerPoint. Está. Acá estamos. Y ahora sí, se los comparto. Una pestaña. No, una ventana, no es una pestaña. Acá lo tenemos. Abrite. Ahí está. Plan, patrón, pautas. Que estas pautas es lo que yo le decía de Ploy. Mintzberg plantea las 5P, pero las 5P son en inglés. Nosotros hacemos una traducción forzada para que nos cierren las 5P en español. La peor de todas es la de pautas, que no cuadra para nada, está más vinculada con esto que decíamos de competencia, de planes de acción. Pero bueno, en la bibliografía lo van a encontrar así. La idea de plan, como la necesidad de pensar paso por paso, de diseñar cuál es el proceso, el flujo de acciones que hacen a nuestra estrategia.
la guía que se preestablece, el diagrama que nos planteamos previamente en estas salas de crisis, en estas reuniones del Estado Mayor que tenían los máximos líderes del ejército en este caso. Bueno, son donde se trazan estos planes, cómo después vamos a ofrecerle una explicación clara al resto de los miembros de la organización para poder orientar su accionar hacia el objetivo que queremos cumplir. Después la idea de patrón, independientemente del plan, porque es cierto que si tenemos un plan que busca cumplir un objetivo y ese plan se repite en el tiempo, genera un patrón, pero muchas veces estos patrones no tienen un plan previo. Esto es más común y más recurrente de lo que uno se puede imaginar. Muchísimas organizaciones, como decimos, nacen de una forma más intuitiva. Obviamente, las que incorporan un análisis científico, un análisis teórico y conceptual a la planificación, permiten que crezcan y que se desarrollen de una manera mucho más rápido, más eficiente, que es un poco lo que nosotros buscamos hacer acá, que es conceptualizar, y cuando digo acá digo en la materia, en la carrera, buscamos trabajar conceptos que después nos permitan desarrollar las actividades de una forma que potencie y que agregue valor a las organizaciones con las cuales nos vinculamos. La idea de pautas de acción, esta idea de deploy, sí es la que está vinculada con esto que nos decía Sun Tzu de derrotar al enemigo, esto que plantea Porter de las ventajas competitivas. Lo que busca es, esto que decíamos de las estratagemas, la idea de pautas está vinculada con la necesidad de tener en cuenta que el contrario también juega, como se dice coloquialmente, que no estamos solos en el juego y que hay un entorno que es dinámico y en el cual nosotros tenemos que pensar que lo mismo que estamos pensando nosotros lo puede pensar la competencia, de destruirnos a nosotros. Totalmente. Que destruir suena fuertísimo, pero que tal vez es tener más cuota de mercado. Y la organización que es pequeña quiere crecer, la organización que es grande quiere ser la primera, la organización que es segunda quiere tomar el liderazgo, y la que está primera quiere tener más distancia. Siempre, más allá de la posición que ocupe, siempre se quiere generar, siempre es parte de la visión tener más cuota de mercado, tener más alcance, tener más llegada, más participación, que no se cree más competencia, y en eso las que existen muchas veces salían. Pasa con las compañías de teléfonos celulares. La productos sencillos como por ejemplo Coca-Cola, que me acuerdo que Aquarius era de Cepita de otra marca, y le empezó a robar mercado a Coca-Cola con el tema de las bebidas. Coca-Cola compró Cepita y Aquarius. Chao. No era competencia. Se acabó el problema. Y así pasan en distintos productos o marcas que en cuanto se genera un riesgo, si le dan número, compran. Bueno, Facebook así compró WhatsApp, ¿no? También, e Instagram también. Claro. Porque Instagram no es desarrollo original de Facebook. Sí, la verdad, creo que hay cientos de ejemplos así en productos de consumo masivo. Sí, bueno, también ahora incluso hay fusiones automotrices también. Es cierto. Ahora Stellantis
que es la Fiat Peugeot. Y había comprado a Jeep, a Chrysler, ahora Peugeot, bueno, Citroën, ahora son todos juntos, o sea, son cosas que creo que no tenía, no se podía pensar hace unos 10 o 20 años atrás, esta fusión tan grande de las automotrices. Y esta decisión, ¿qué consideran ustedes? Esta decisión de fusionarse de estas automotrices, por ejemplo. ¿Es una decisión táctica? ¿Es una decisión estratégica? ¿Es una decisión operacional? ¿En qué nivel la ubicarían? Entender es estratégica, para mí, porque, a ver, es estratégica y que después empieza a abarcar distintos, o sea, nace como una estrategia y después empiezan a surgir distintas tácticas, como por ejemplo, ahora que están unidas Fiat y Peugeot, bueno, ciertos motores se empiezan a compartir, ciertas autopartes se empiezan a compartir, cuál es la mejor o la más económica de un modelo para ponérselo al otro, y bueno, empiezan a asumirse distintas tácticas para ver cómo hacer para que los vehículos sigan siendo, o si yo tenía, no sé, un ejemplo, el Peugeot 208 con un motor que me salía muy caro, ¿qué motor de Fiat puedo meterle al 208 para que se abarate y lo pueda poner más competitivo? Y yo coincido con que es una decisión estratégica. Digo, uno no toma todos los días la decisión de fusionar su organización con otra. En todo caso es algo que sucede muy de vez en cuando, ¿no? Las decisiones estratégicas no son habituales porque son de largo plazo. Las decisiones tácticas, bueno, son más recurrentes. No de todos los días, pero son más recurrentes, son más de mediano plazo. Las acciones, las decisiones, el nivel operacional sí es de más corto plazo. Es sí lo que sucede cotidianamente. ¿Y por qué podemos imaginar? Porque creo que ninguno conoce al dueño de Fiat o de Peugeot. Pero ¿por qué piensan que tomaron esta decisión? Vos algo adelantaste, Fabián. Yo coincido con algo de lo que dijiste, pero ¿qué pasa en el contexto, en el entorno, que hace que estos dos líderes digan, me voy a tomar la molestia de fusionarme con otra organización, lidiar con la unión de las culturas organizacionales, con la creación de una nueva marca, con todo este proceso? ¿Qué es lo que dice? Todo este trauma vale la pena. ¿Por qué? Amenazas nuevas, Tesla, creo que la automotriz más valiosa actual. Una automotriz que hace 10 años no existía, hoy pasó a ser número 1. Entonces creo que buscan, pienso yo, no sé, compartir recursos, tecnología, como para hacerle frente a esta que viene con todo. Totalmente. Sí, yo coincido mucho y justamente la característica de Tesla es esta orientación a la innovación, que los desafía constantemente. Te digo, Tesla hoy representa mucho más que una automotriz. Digo, pues nosotros hablamos de Tesla y no tenemos autos eléctricos circulando, no es algo recurrente. Si nos esforzamos tal vez encontremos alguno, pero no es de todos los días. Se empieza a ver ahora más las motos eléctricas. Pero Tesla crea una visión vinculada con la sustentabilidad, vinculada con la no utilización de combustibles fósiles, vinculada con la inteligencia artificial, de autos que son más seguros porque no están sometidos a la posibilidad de error humano, y crea una propuesta de innovación donde tener un auto eléctrico, tener un auto de Tesla es sinónimo de estar adquiriendo lo último, adquiriendo lo más
moderno en términos de tecnología automotriz, que tal vez... Como sería el iPhone pero de los autos. Claro, ¿no? Genera también esa identidad de marca. Genera esa referencia que es muy importante. Ahí ya entramos en el plano simbólico. Muchísimas de las organizaciones están más centradas, tienen una estrategia mucho más centrada en lo simbólico que en el bien en sí mismo que producen. El ejemplo número 1 es Nike y muchas de las marcas deportivas, donde ni siquiera es parte de lo que ellos hacen el producto. Le encargan el producto a una empresa que se dedica a hacerlos, una empresa terciarizada, una empresa subsidiaria, a veces ni siquiera, muchas de las veces ni siquiera en el mismo país donde están las casas matrices, y el núcleo central de la discusión es la construcción de la marca, lo simbólico alrededor de la marca. ¿Qué representa para las personas? ¿Qué estatus da? ¿Qué estatus brinda? Que hoy... Otro ejemplo es Red Bull, creo. Red Bull lo trabaja muchísimo. Vamos a ver Red Bull por lo que hace y no por lo que es. O sea, cómo promociona o patrocina deportes de riesgo y es una bebida energizante, ¿no? Totalmente. Vamos a ver gente que se tira con aerojet desde 10.000 metros, o sea, gente que hace piruetas con los aviones, la Fórmula 1, el Dakar, y es una bebida energizante. Y genera esta idea, ¿no? Termina vinculando uno la marca con una representación simbólica de lo extremo, del riesgo, de la energía vital. De todo lo que puedes hacer si tomas Red Bull. Esta idea también de durabilidad, porque ¿no? Justamente lo temerario de los deportes extremos es que uno, bueno, se arriesga a lastimarse, a tener situaciones hasta de perder la vida, qué sé yo. Entonces, bueno, Red Bull es esa valentía, es ese coraje, es esa energía que se tiene. Bueno, busca representar eso, como Tesla busca representar la innovación, lo moderno, lo novedoso, y tenerlo te otorga a vos un estatus. Estás consumiendo no solo el producto, sino también la marca y lo que la marca representa. Y esto no es casual, sino que es parte, en este caso, de la estrategia de comunicación, de la estrategia de marketing de la organización. Porque si bien tenemos una estrategia general, bueno, que después cada una de las áreas tiene participación en parte de esa estrategia, como podemos decir la estrategia, en este caso, de marketing o de identidad de la marca, que dependiendo de la organización es más o menos relevante. Hay organizaciones que no tienen ni community manager. Hay organizaciones que la comunicación es casi una necesidad ineludible. Lo hago porque no me queda otra. Publico en internet porque, bueno, hoy todo el mundo publica en internet para vender. Para que me encuentren. Y otras que ni siquiera eso. Y hay muchas otras que no. No tienen oficinas, no tienen fábricas. Son solo la marca y el mensaje que venden. Entonces, bueno, el marketing estratégico, la propuesta de comunicación estratégica es mucho más central, es mucho más nodal en ese tipo de organizaciones. Porque está más vinculada con su razón de ser, con su misión. Nos habíamos quedado en la P de pautas. Bueno, esto de competencia, que habíamos dicho. Y bueno, lo de posición, un poquito nos vinculamos, ¿no? ¿Qué posición ocupa cada una de estas organizaciones y cómo traza su estrategia a partir de la posición que ocupa? El lugar en el que está y el lugar a donde quiere ir. El lugar en donde está es la posición, el lugar a donde quiere ir es la perspectiva, es la visión organizacional que nos trazamos. Con el plan, planificamos. Cuando nos referimos al patrón, estamos hablando más de la cultura de la organización, la cual puede estar o no influenciada por la planificación. Cuando hablamos de las pautas del PLOI, hablamos de la competitividad
organizacional. Cuando hablamos de la posición hablamos del entorno, qué lugar ocupa, y cuando hablamos de la perspectiva hablamos de la visión. ¿Cuál es la visión de futuro? ¿A dónde quiere llegar la organización? Acá tengo un diagrama para mostrarles que... ¿Sigo compartiendo? Ah, sí, quedó compartido el otro. Bueno, lo dejo de presentar. Una ventana. Acá lo tenemos. Bueno, en el nivel máximo de estratégico, que es la estrategia corporativa, la estrategia organizacional, sino también, acá arriba. Ah, no lo puedo marcar porque no es letra, es un dibujito. Que está a cargo de los líderes de la organización, está a cargo de las personas que se ubican en el ápice estratégico, del CEO, el presidente, el líder de nuestra organización. Después tenemos en un nivel intermedio la estrategia de negocios y la estrategia funcional, que están vinculadas con el nivel táctico y que la toman los mandos medios, los jefes de área, los jefes de unidad, los coordinadores, que tienen una visión, que tienen cierta jerarquía en la organización, pero que no terminan de tener una visión integral o una visión total, que sí es lo que tiene la visión corporativa. Y después, las estrategias operacionales es justamente, como decíamos, en el nivel de la acción, en el nivel de la ejecución, que está en manos de supervisor, de algún supervisor de planta, de los operarios, de las personas que en definitiva terminan haciendo, supervisando, analizando la práctica cotidiana. Yo creo que hasta acá, por el día de hoy, ha sido un montonazo. Tienen el video para seguir chusmeando. Esto que charlamos hoy lo vamos a subir al campus, si es que el Drive me deja. Y en lo posible me gustaría que complementen un poco con la lectura de la unidad 1, que ahí está bien plasmado, la unidad 1 del libro está bien plasmado un poco con esta propuesta inicial de estrategia, sobre todo haciendo hincapié en las 5P de Mintzberg. Y después voy a subir para la clase que viene. Hay un material que también está en el capítulo 3 del libro, si no me equivoco, debería revisarlo, pero encontré un material sobre las escuelas de la estrategia que me parece que está bueno y que es todavía un poquito más concreto y conciso, que es uno de los temas importantes que vamos a ver la clase que viene. Que es un derivado de otro libro de Mintzberg, que es Safari a la estrategia, que es un libro un poquito más moderno que el que estamos viendo. Estrategias descriptivas, prescriptivas, vamos a ver un poco de eso la clase que viene. Pero bueno, hoy hablé un montón porque había un montón para contar. Igual les agradezco que hayan participado. Y los videitos me los guardo. El de Porter es muy bueno. Vamos a hablar más en particular sobre Porter, que hoy es uno de los referentes más contemporáneos de la estrategia empresarial y de la competitividad estratégica. Así que nos va a servir para después. Lo tenía ahí preparado, pero quedará para la próxima. ¿Dudas, preguntas, comentarios que quieran hacer? No, creo que no. ¿No? ¿Fue un plomazo? ¿Alguien se quedó dormido? No, profe, estuvo bien. Entonces lo que sí a mí no me quedó claro, Gracias, Federico. en un momento me perdí, pero sí, yo estoy leyendo, a todos tengo que ir leyendo. Sí, está bueno que podamos participar y cada uno aportar un poco un comentario de lo que sabe. Y bueno, ¿qué queda de tarea, profe?
De tarea, ¿qué tenemos de tarea? De tarea, leer. Leer y leer y leer. Es clave. Yo trato de tener esta instancia para que podamos conversar, para que podamos sacarnos las dudas. Vamos a hacer al final de la unidad número 3 ya lo estamos haciendo, de hecho está en el campus pero ustedes no lo pueden ver, un cuestionario con algún multiple choice de algunos de los temas centrales que fuimos viendo en cada una de las clases de la unidad 1 y iremos viendo de hacer alguna otra actividad por unidad, pero la clave es acompañar estos recursos con la lectura. Mariana pregunta que no subió la actividad de la consigna del campus y le aparece demora de horario en la entrega. No, mientras el campus los deje subirlo no hay problema. Sí es cierto que cuando nosotros del otro lado miramos las actividades nos aparece quién entregó a tiempo o no. Dice entregado a tiempo por tanta cantidad de horas o entregado con retraso por tanta cantidad de horas. Es una información que nos da el campus, pero que no es determinante. Cuando tengamos alguna actividad que decimos, bueno, ya está, se acabó el tiempo, la cerramos y ya no la pueden subir más. Yo en lo posible o sea que los el dejo sticker ese que había que hacer lo pegamos en un Word y después lo pasamos, porque si no, no se podía hacer. No los dejaba hacerlo directamente. No. Se hace Yo sí, profe, lo pude escribir. Yo escribí igualmente tres renglones y me dejó. Bien. ¿Quieren que todos ya lo subieron o quieren que, si les está complicando el sticker, que lo hagamos en un foro? No, bueno, no sé, pego el sticker en algún archivo Word y lo subo. Claro, eso hice yo. Al no saber cómo subirlo, lo copié en Word y lo pegué. Y se hizo también. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para de los que ya participaron con el sticker, está muy bien. Y los que no pudieron porque no les funcionó la aplicación, vamos a hacer un foro donde vamos a poner esta imagen que les compartí hoy en un principio con las palabras que habíamos propuesto en la primera clase como palabras clave y que eran totalmente intuitivas de lo que suponíamos de otras clases, del conocimiento previo que teníamos, pero no de esta clase en particular, para que reflexionemos, hagamos una definición propia de estrategia utilizando estas palabras, ya sea para apoyarnos en ellas, para poder describirlo, o para negarlas, ¿no? No, la estrategia no es un plan, porque es tal cosa. La estrategia no es esto, sino que es eso. O no, decir, sí, la estrategia es un plan, por tal y tal motivo, que podamos integrar lo que estuvimos charlando en un principio y podamos, bueno, llegar a una conclusión, qué tan de acuerdo, qué tan en desacuerdo, qué tan acertados o no acertados estábamos. Y esto lo dejo abierto como para quienes no pudieron participar en el board o para los que tengan ganas de hacerlo porque les parece que es una reflexión interesante, lo dejamos abierto, teniendo en cuenta algo, es muy interesante el intercambio. A mí me encantaría que alguien diga, che, no, bueno, mira esto que pusiste vos, para mí no es así, para mí es asá. Con respeto, ¿no? Con cordialidad, pero que el foro permita algún tipo de intercambio. Lo dejamos abierto para que puedan hacer el aporte. Y bueno, y salvemos este problema de que si el sticker funcionaba o no funcionaba, dependiendo del caso, también depende del dispositivo con el que lo hace cada uno. Bueno, puede variar. Pero fundamental que leamos en principio capítulo 1 del libro y ya capítulo 3. El capítulo 2 no lo estamos incluyendo por ahora.
pero después voy a acercar algún material más. Ir leyendo a poco, que no se nos junte todo. ¿Sí? Para que también ustedes puedan construir sus propios conceptos y sacar sus propias conclusiones. Que es clave en esto, porque después son ustedes los que van a llevar todo esto a la práctica. Bueno, gracias por la paciencia. A ver cuánto... Bueno, no sé... Capítulo 3 del libro de Misberg. No se quedó todo el mundo, pero tampoco es que se fueron todos. Ahí estoy mirando el número. Tan mal no estuvo. Qué sé yo. Bueno, los dejo. Que se vayan a... Bueno, mañana nos queda miércoles y después fin de largo. Así que estamos cerca del disfrute. Sería un jueves, ¿no? Ya el jueves podemos descansar un poco más. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias a ustedes. Chau, chau.